Bienvenido a Historias de la Noche. El día de hoy te adentrarás en la mente de uno de los asesinos en serie más notorios de la historia en nuestro nuevo video. Descubre los escalofriantes detalles de la vida y crímenes de Jeffrey Dahmer, desde su infancia hasta su impacto en la psicología criminal. Analizaremos los factores que podrían haber impulsado sus actos atroces y exploraremos cómo su caso ha influido en nuestra comprensión de la mente humana. Jeffrey Dahmer, nacido el 21 de mayo de 1960, es uno de los nombres más oscuros en la historia de los asesinos en serie. Su vida y sus crímenes despiertan un interés inquietante en el campo de la psicología criminal y la comprensión de los factores que pueden llevar a alguien por un camino tan perturbador. Nacido en West Dallas, un suburbio de Milwaukee, Wisconsin, su infancia y adolescencia en Ohio dejaron ver señales preocupantes de su futura trayectoria criminal. El crecimiento de Dahmer en Ohio, Estados Unidos, proporcionó el telón de fondo de su desarrollo temprano. Era el hijo mayor de Lionel y Joyce Dahmer, y creció en un hogar aparentemente estable y de clase media. Sin embargo, la vida interna de la familia podría haber tenido complicaciones. Se ha especulado que su hogar experimentó tensiones emocionales y dificultades en la relación entre sus padres. Aunque es importante señalar que muchas personas crecen en situaciones similares sin recurrir a la violencia, es relevante considerar el impacto del entorno familiar en el desarrollo de la personalidad de Dahmer. Uno de los aspectos más inquietantes de la historia de Dahmer es su muestra temprana de comportamiento perturbador. Durante su infancia y adolescencia, Dahmer mostró indicios de una desconexión emocional y una atracción morbosa hacia la muerte y la violencia. Los informes indican que mostraba fascinación por la desmembración de animales muertos, lo que es un comportamiento conocido como tríada McDonald, una combinación de características que algunas investigaciones han relacionado con la futura violencia criminal, aunque no de manera concluyente. Este comportamiento inusual podría ser un indicador temprano de una posible falta de empatía y una comprensión atenuada de las consecuencias de sus acciones. La falta de empatía es un rasgo comúnmente asociado con asesinos en serie y otros criminales violentos. Además, su incapacidad para comprender el sufrimiento de los animales podría haber reflejado una mayor desconexión emocional que más tarde se manifestaría en sus crímenes horripilantes. El nacimiento y la crianza de Jeffrey Dahmer en Ohio, Estados Unidos, y los indicios tempranos de comportamiento inusual, como la desmembración de animales, ofrecen una visión inquietante de su evolución psicológica. Si bien no es posible determinar con certeza qué factores llevaron a Dahmer por el camino de la violencia extrema, su historia subraya la importancia de la detección temprana de señales de comportamiento preocupantes y la necesidad de intervenciones apropiadas en el desarrollo de la infancia y la adolescencia. Jeffrey Dahmer, conocido como el caníbal de Milwaukee, dejó una marca indeleble en la historia criminal por su serie de asesinatos atroces que ocurrieron durante un oscuro periodo de tiempo. Sus crímenes grotescos revelan una ventana perturbadora hacia la psicología de un asesino en serie y han suscitado debates sobre los factores que pueden llevar a una persona a cometer actos tan abominables. Dahmer se mudó a Milwaukee en la década de 1980, un cambio geográfico que coincidiría con el inicio de su escalofriante serie de asesinatos. A lo largo de aproximadamente 4 años, desde 1987 hasta 1991, cometió una serie de homicidios que estremecerían a la sociedad y desafiarían la comprensión convencional de la maldad humana. Durante este periodo de tiempo, Dahmer perpetró una serie de asesinatos brutales y sádicos que involucraron a jóvenes hombres, muchos de ellos de origen afroamericano y en situaciones vulnerables. Sus métodos eran retorcidos y escalofriantes, lo que involucraba drogar a sus víctimas y luego llevar a cabo actos de violencia sexual y asesinato. Después de la muerte de sus víctimas, Dahmer realizaba actos de necrofilia y practicaba la desmembración de los cuerpos. Posteriormente, disolvía los restos en ácido y se deshacía de las evidencias en una desesperada tentativa por borrar sus crímenes. Las motivaciones detrás de estos crímenes horripilantes han sido objeto de especulación y análisis. Las teorías varían desde problemas de control y dominación hasta una búsqueda enfermiza de conexión humana. Dahmer, en sus propias palabras, mencionó una lucha interna contra su atracción hacia los hombres jóvenes y su intento de mantenerlos con él incluso después de la muerte. Esta declaración revela una mente atormentada por deseos incontrolables y una desconexión de las normas sociales y morales.
La serie de asesinatos de Dahmer llegó a un abrupto final en 1991 cuando fue arrestado luego de que uno de sus posibles futuros sobrevivientes lograra escapar y alertar a la policía. Este intento fallido de asesinato llevó al descubrimiento de su sórdida historia criminal y a la exposición de la magnitud de sus atrocidades. El juicio y los eventos posteriores en la vida de Jeffrey Dahmer arrojan luz sobre la justicia, la psicología criminal y los aspectos más oscuros de la naturaleza humana. Su caso se convirtió en un hito en la historia de los asesinos en serie y dejó una marca indeleble en el campo de la criminología y la psicología forense. El juicio de Jeffrey Dahmer por sus espantosos crímenes comenzó en enero de 1992. Durante el proceso legal, se presentaron pruebas y testimonios que detallaron los horrores que había infligido a sus víctimas. Las confesiones detalladas que hizo Dahmer durante el juicio dejaron atónitos a los presentes en la sala del tribunal y a la sociedad en su conjunto. Reveló con un escalofriante grado de frialdad los detalles de cómo había atraído, drogado, asesinado, desmembrado y, en algunos casos, practicado la necrofilia con sus víctimas. Estas confesiones no solo proporcionaron a los investigadores una visión completa de la extensión de sus crímenes, sino que también arrojaron luz sobre la mente perturbada de Dahmer. Revelaron sus motivaciones retorcidas y su lucha con deseos incontrolables, así como su aparente falta de empatía y remordimiento por sus acciones. Estas confesiones sirvieron para armar un perfil psicológico de Dahmer y proporcionaron a los expertos en psicología criminal un punto de partida para tratar de entender los factores que lo llevaron a cometer tales atrocidades. En 1992, Dahmer fue declarado culpable de 16 asesinatos y condenado a 16 cadenas perpetuas. La magnitud de su condena reflejó la gravedad y la crueldad de sus crímenes. Aunque este veredicto buscaba impartir justicia para las víctimas y sus familias, también suscitó debate sobre la pena de muerte y la eficacia del sistema de justicia penal en casos de esta naturaleza. La vida de Dahmer llegó a un fin abrupto en noviembre de 1994, cuando fue asesinado en prisión por otro recluso. Su muerte a manos de un compañero de celda resalta los peligros que pueden enfrentar incluso los criminales más notorios tras las rejas. Esta trágica conclusión a su vida dejó muchas preguntas sin respuesta y privó a la sociedad de una oportunidad de explorar más a fondo su mente y motivaciones a través de un proceso de rehabilitación y análisis. El juicio de Jeffrey Dahmer, sus confesiones detalladas sobre sus crímenes, su condena a múltiples cadenas perpetuas y su posterior asesinato en prisión son eventos que arrojan una sombría luz sobre la psicología humana, la justicia penal y las complejidades de la rehabilitación de individuos con trastornos graves. La investigación policial de los crímenes de Jeffrey Dahmer y el impacto en la percepción pública de los asesinos en serie y la psicología criminal han dejado una profunda huella en la sociedad y en el campo de la criminología. El caso de Dahmer se convirtió en un hito en la historia de los asesinos en serie, desencadenando debates sobre la prevención, la detección temprana de señales de alarma y la comprensión de la mente de aquellos que cometen actos tan horrendos. La investigación policial de los crímenes de Dahmer fue un proceso complejo y angustioso. A medida que los detalles de sus crímenes salieron a la luz, los investigadores se enfrentaron al reto de reconstruir los eventos, identificar a las víctimas y obtener pruebas que lo relacionaran con los crímenes. La magnitud de su comportamiento aberrante y los detalles macabros presentaron dificultades adicionales para recopilar pruebas y testimonios que respaldaran los cargos presentados en su contra. El enfoque forense de la investigación fue crucial para establecer una base sólida para el juicio. Los restos descompuestos y desmembrados presentaban un rompecabezas forense que los expertos tuvieron que resolver meticulosamente para obtener una imagen clara de lo que había sucedido. La colaboración entre los equipos de investigación, expertos forenses y psicólogos permitió armar un perfil coherente de la serie de crímenes de Dahmer, lo que fue fundamental para el proceso judicial. El impacto en la percepción pública de los asesinos en serie y la psicología criminal fue profundo y duradero. El caso de Dahmer trajo a primer plano la comprensión de la mente de los asesinos en serie y los trastornos psicológicos subyacentes que podrían contribuir a su comportamiento. La sociedad se vio obligada a enfrentar la realidad de que tales horrores podían existir en su propio vecindario y se avivaron debates sobre cómo prevenir y detectar a individuos con tendencias violentas.
La psicología criminal también se benefició de este caso al proporcionar información invaluable sobre los patrones y las motivaciones de los asesinos en serie. Los profesionales de la psicología y la criminología analizaron minuciosamente las confesiones y los comportamientos de Dahmer para comprender los factores que lo llevaron a cometer tales actos. Esta comprensión más profunda permitió a los expertos en psicología criminal desarrollar perfiles más precisos de los asesinos en serie y trabajar en estrategias de prevención. La investigación policial de los crímenes de Jeffrey Dahmer y su impacto en la percepción pública de los asesinos en serie y la psicología criminal han dejado una marca indeleble en la sociedad y en el campo de la criminología. Su caso resaltó la importancia de la investigación forense, la colaboración multidisciplinaria y la comprensión de los factores psicológicos que pueden impulsar a individuos a cometer actos extremadamente violentos. Los estudios posteriores sobre el perfil psicológico de Jeffrey Dahmer han sido fundamentales para comprender los trastornos y factores que podrían haber contribuido a su comportamiento atroz. Aunque es imposible determinar con certeza todos los elementos que llevaron a Dahmer por el camino de la violencia extrema, la psicología ha ofrecido valiosas perspectivas sobre su personalidad perturbada y los posibles trastornos subyacentes que podrían haber influido en sus acciones. Uno de los trastornos psicológicos que se ha asociado con Dahmer es el trastorno antisocial de la personalidad. Las personas con este trastorno tienden a carecer de empatía y remordimiento por sus acciones y pueden mostrar un patrón de comportamiento impulsivo, irresponsable y manipulador. Dahmer mostró una notable falta de empatía hacia sus víctimas y parecía incapaz de comprender el sufrimiento que causaba. Su capacidad para mantener una apariencia normal mientras perpetraba actos tan atroces también sugiere rasgos manipuladores típicos de este trastorno. Además, se ha discutido sobre la posible presencia de un trastorno de personalidad esquizoide en Dahmer. Las personas con este trastorno tienden a ser introvertidas, tener dificultades para establecer relaciones sociales y carecer de interés en actividades interpersonales. Dahmer llevaba una vida solitaria y mostraba poco interés en conectarse emocionalmente con los demás. Sus tendencias aislacionistas y su incapacidad para formar relaciones saludables podrían haber sido influencias significativas en su camino hacia la violencia. La parafilia, en particular el trastorno de necrofilia, también ha sido una característica distintiva de Dahmer. La necrofilia involucra la atracción sexual hacia los cadáveres y puede estar relacionada con una serie de factores, como problemas de control, impulsos destructivos y una búsqueda de excitación extrema. Dahmer reveló que tenía un deseo insaciable de mantener a sus víctimas cerca de él incluso después de la muerte, lo que sugiere una combinación de factores psicológicos que podrían haber contribuido a su comportamiento depravado. Las experiencias tempranas de Dahmer también han sido objeto de análisis. La falta de una relación cercana con su padre, las tensiones familiares y el hecho de que su fascinación temprana por la desmembración de animales no fuera abordada podrían haber desempeñado un papel en su desarrollo psicológico. La combinación de factores genéticos y ambientales es compleja y, en última instancia, difícil de desentrañar en un solo individuo. Los estudios posteriores sobre el perfil psicológico de Jeffrey Dahmer han arrojado luz sobre una serie de trastornos y factores que podrían haber contribuido a su comportamiento aberrante. Aunque no hay una única respuesta que explique completamente sus crímenes, la comprensión de la psicología detrás de su conducta ofrece una visión más profunda de la complejidad de la mente humana y subraya la importancia de la prevención, la detección temprana y la intervención en casos de individuos con tendencias violentas y trastornos graves. Espero la historia de Jeffrey Dahmer te haya gustado y si fue suscríbete y dale like al video para que más gente lo escuche, agradezco mucho tu tiempo hasta pronto.